Hola, esto es divulgaciontotal.com. Hoy es 12 de julio del 2024, momento en que estamos grabando este video. Y muchas gracias a las personas que están colaborando con nosotros a través de PayPal, a través de Buy Me a Coffee y a los nuevos suscriptores de Patreon, que como saben, al igual que los suscriptores de el canal Divulgación Total en YouTube, van a tener videos adicionales a la información que estamos presentando públicamente aquí. Con el tiempo, de repente, algunos de esos podemos hacerlos públicos, pero no todos, por razones obvias, ¿no? Todavía YouTube tiene algo de censura, entonces no podemos presentar todos los temas, pero muchas gracias a los que nos están colaborando. Como siempre, recuerden, vamos a dejar los links en la parte de abajo. Estamos en una campaña para recolectar fondos para mantener el sitio web divulgaciontotal.com en línea. Ahora, el video de hoy, la conspiración Illuminati según Svali. Para los que no recuerden, esta señora que se hizo conocer como Svali fue, según ella, miembro de este grupo, y su testimonio es verdaderamente impresionante. Logró escapar del culto en el que estaba, sufrió de diferentes tipos de abusos y además ha dado gran cantidad de detalles. Digamos que la primera vez que su testimonio salió al público fue a fines de los 90, principios de la década del 2000. Para los que nos sigan a través de Patreon y para los miembros del canal de YouTube que se han suscrito ya, que se han unido, seguramente habrán visto que ayer hemos publicado información más reciente de Svali, que, como dijimos en ese video para los miembros de nuestro canal en Patreon y en YouTube, nos resultó una gran digamos que lo vimos como una buena noticia, ¿no? Una gran noticia, el hecho de que Svali esté todavía publicando información. En realidad ha retornado, porque la última vez que se supo de ella fue, si mal no recuerdo, en el 2006 o el 2008. Y recién este año está empezando a publicar su autobiografía. Y creo que a partir de fines del año pasado ya había publicado un libro. Lo principal es que ha continuado durante el tiempo que ha estado fuera del ojo público, ha continuado su sanación, ha continuado sus terapias y está recordando muchísimas cosas más de las diferentes personalidades que le habían creado a través de abusos, traumas, etcétera, en este grupo de culto. Entonces, a medida que vayamos viendo qué información publica ella, vamos a compartirlo primero con los miembros de Patreon y los que nos apoyan en Patreon, y con los miembros de Divulgación Total en YouTube. Como dije, el testimonio a veces es un poco duro y posiblemente no podamos publicar todo de manera abierta en YouTube. Pero lo que podemos hacer en este video es compartir ciertos extractos de lo que ella dijo a principios de la década del 2000. A ver, y en ese sentido vamos a compartir primero este documento que se llama Capítulo 3, el Plan Illuminati para gobernar el mundo, ¿no? Recuerden, esto es de principio de la década del 2000. Ahora, 24 años después, se van a dar cuenta si es que algunas de estas cosas verdaderamente
se intentaron implementar o se implementaron, o si alguna de estas cosas están abiertamente expuestas debido a la situación actual del planeta, ¿no? Y vamos con esto. Capítulo 3 dice: antes de comenzar a comentar las técnicas de programación reales, dice Svali aquí, es importante comprender la filosofía subyacente de por qué los iluministas programan a las personas. Se refiere a la programación mental, ¿no? Al generarles alter egos, ¿no? Diferentes personalidades, etc. Dice, todos los grupos tienen objetivos y los iluministas no son una excepción. Hacer dinero no es su objetivo final. Es un medio para lograr un fin. Ese punto final u objetivo es nada menos que gobernar el mundo. Los Illuminati tienen un plan establecido similar a los planes anteriores de 5 años y 10 años de la Unión Soviética. Eso es lo que los propios iluministas creen y enseñan a sus seguidores, como si fuera una verdad del Evangelio. Ya sea que tengan éxito o no, esa es otra cuestión completamente diferente. La siguiente es la agenda Illuminati en todos los niveles de ese grupo, como ocurre con cualquier meta u objetivo, ¿no? Los Illuminati tienen pasos específicos que planean implementar para alcanzar sus objetivos. En resumen, cada región de Estados Unidos tiene, entre comillas, centros neurálgicos o bases de poder para la actividad regional. Luego dice, Estados Unidos se ha dividido en 7 regiones geográficas y mucha gente recordará, ¿no? Ya como nota personal, recordarán que mucha gente utiliza estas regiones para referirse a cierta parte de los Estados Unidos, ¿no? El noroeste, el medio oeste, el suroeste, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mapas que pueden encontrar en toda la internet, ¿no? Entonces, Estados Unidos se ha dividido en 7 regiones geográficas principales. Cada región tiene localidades dentro de ellas que contienen complejos y bases militares escondidas en áreas remotas y aisladas, o, si no, en grandes propiedades privadas también, ¿no? Recuerdan que hay mucha gente muy adinerada que se ha comprado cientos de hectáreas o miles de hectáreas. Bueno, eso, ¿no? Luego dice, estas bases se usan de forma intermitente para enseñar y entrenar a los Illuminati generacionales en técnicas militares, combate cuerpo a cuerpo, control de multitudes, uso de armas y todos los aspectos de la guerra militar. ¿Por qué? Porque los iluministas creen que nuestro gobierno, tal como lo conocemos, así como los gobiernos de la mayoría de naciones del mundo, están destinados al colapso. Serán colapsos planificados y se producirán de la siguiente manera. Los Illuminati han planeado, primero, un colapso financiero que hará que la Gran Depresión parezca un picnic. Esto ocurrirá durante las maniobras o mediante las maniobras de los grandes bancos e instituciones financieras del mundo mediante la manipulación de acciones y cambios en las tasas de interés. La mayoría de la gente estará endeudada con el gobierno federal a través de las deudas bancarias y tarjetas de crédito, etc. Los gobiernos recuperarán, o mejor dicho, intentarán recuperar todas las deudas de inmediato, de un solo golpe, ¿no? Cobrarle a todo el mundo, se refiere. Pero la mayoría de la gente no podrá pagar y quedarán en quiebra. Esto causará un pánico financiero generalizado que ocurrirá, dice, simultáneamente en todo el mundo, ya que los iluministas creen firmemente en controlar a las personas a través de las finanzas. Lo siguiente será una toma militar, región por región, mientras el gobierno declara el estado de emergencia y la ley marcial. Recuerdan todas estas cosas que se hablaban como teorías de conspiración, ¿no? En la década del 2000. La gente habrá entrado en pánico, habrá un estado anárquico en la mayoría de las localidades y el gobierno justificará su medida como necesaria para controlar a los ciudadanos en pánico. Los líderes militares entrenados en la secta y las personas bajo su dirección utilizarán armas y técnicas de control de multitudes para implementar ese nuevo estado de cosas. Quiero hacer una salvedad aquí, ¿no? Durante el documento se puede definir como secta o culto al grupo, ¿no? De los Illumidonkis o
o este grupete, ¿no?, de personas que se creen más que el resto y no son ni 0.001%. En fin, continuamos. Por eso quería hacer la salvedad. Van a escuchar secta o culto en cada párrafo. Luego dice, los líderes militares, ahí estábamos, ¿no?, entrenados en la secta, y las personas bajo su dirección utilizarán armas y técnicas de control de multitudes para implementar ese nuevo estado de cosas. Esta es la razón por la que tantos sobrevivientes, se refiere a los sobrevivientes del abuso ritual igual que ella, ¿no?, menores de 36 años en esa época, ojo, afirman tener programación militar. Las personas que no son iluministas o que no simpatizan con su causa resistirán. Los iluministas esperan esto y serán, y están siendo, dice, capacitados sobre cómo lidiar con esa eventualidad. Están entrenando a su gente en combate cuerpo a cuerpo, control de multitudes, y si es necesario matarán para controlar a esas multitudes. Los Illuminati estarán entrenando, o están entrenando, dice, a su gente para que esté preparada para cada reacción posible ante la toma de poder. Muchas víctimas de control mental también serán llamadas al servicio con códigos de comando preestablecidos. Esos códigos tienen la intención de llamar la atención de un nuevo sistema de presentación completamente leal al culto. Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando Svali se refiere a un sistema de presentación completamente leal al culto, se refiere a una de esas personalidades que se ha creado en la mente de estas personas controladas, y que esa personalidad es un soldado, ¿no?, un completo leal a los objetivos de este grupete que quiere controlar el mundo. A eso se refiere con sistema de presentación completamente leal al culto. Luego dice, los códigos de destrucción programados bajo trauma se usarán para destruir o enterrar a los alter ego que no sean leales al culto. Las bases militares, dice, serán instaladas en cada localidad. De hecho, ya están, pero están encubiertas. En unos cuantos años saldrán a la superficie y serán reveladas. Bueno, eso hasta ahora no hemos visto, creo, ¿no? Las mantienen todavía ocultas. Luego dice, cada localidad tendrá bases y líderes regionales ante los cuales rendirán cuentas. La jerarquía reflejará fielmente en ese momento, ¿no?, la actual jerarquía encubierta. Hace unos 5 años, dice Svali, recuerden, esto debe ser del 2000 o 2001, ¿no?, ella se salió de su programación, se salió del grupo a mediados de los 90. Hace 5 años, dice, cuando dejé los Illuminati, aproximadamente el 1% de la población estadounidense era parte del grupo. Simpatizaba con ellos o era víctima del control mental y por lo tanto se les consideraba utilizables. Si bien esto puede no parecer mucho, imaginemos un 1% de la población altamente capacitada en el uso de armamentos, control de multitudes, técnicas psicológicas y de comportamiento, armada y vinculada a grupos paramilitares. Y aquí quiero hacer una nota personal también, ¿no?, ahora que está mencionando tanto de estas personas con diferentes personalidades que se activan bajo una palabra clave y que en una de sus personalidades vive una vida completamente normal y en otra es un fiel miembro de ese grupo de culto, ¿no? ¿Cuántas de esas personas que han cometido crímenes en tiroteos habrán sido preparadas de esa manera? No necesariamente miembros de ese culto, pero preparadas con las mismas técnicas de control mental. Continuando. Dice acá también, esas personas también estarán completamente dedicadas a su causa. Los Illumidonki creen firmemente que pueden superar fácilmente al otro 99% de la población, la mayoría de los cuales no está entrenado o está mal entrenado, como por ejemplo los cazadores de fines de semana, entre comillas, ¿no?, es decir, la gente que le gusta ir a cazar animales, ¿no?, venados, etc. Este punto específicamente quiero aclarar que en estos momentos yo creo que ya no es así. A mí me parece que muchísima gente de ese 99% está preparada. Debemos recordar cuántos exmilitares han salido
de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos y no están para nada de acuerdo con las cosas como están. Y tienen preparación militar. Y no forman parte de esos grupetes que han sido, que han estado programando a ciertas personas mentalmente, ¿no? Así que por eso es que hay digamos, tantas políticas en contra de que la gente tenga armas, tantas políticas que son perjudiciales para los ex militares estadounidenses, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto también me hace recordar cómo durante el gobierno de Trump, su administración apoyó mucho a los ex militares, les ayudó mucho con su cuidado de salud, etcétera, etcétera. En fin, continuando. Dice acá, incluso los militares locales serán superados, ya que los Illuminati tendrán grupos celulares regionales con líderes altamente capacitados. También cuentan con el elemento sorpresa que les ayudará durante su toma de poder, ¿no? Muchos de los más altos líderes de la rama de la milicia de los Illuminati son o han sido oficiales de las Fuerzas Armadas, por lo que ya tienen un buen conocimiento de qué técnicas funcionarán mejor para superar las defensas de una región o localidad. Como dije, ¿no? Esto ya no es necesariamente así. Hay muchos militares que no están de acuerdo con esto y que no son parte de esto, ¿no? Creo que hay señales claras desde por lo menos el 2015 o 2016, ¿no? Y especialmente luego del 2017. Continuando dice, después de la toma militar, la población en general tendrá la oportunidad de abrazar la causa de los Illuminati o rechazarla, obviamente con prisión, dolor e incluso la muerte como posibles castigos. Esta gente cree firmemente, el grupete este, ¿no?, que los inteligentes o los iluminados, entre comillas, nacieron para gobernar, son arrogantes y consideran a la población en general como ovejas tontas, que se dejarán guiar fácilmente si se les ofrece un liderazgo fuerte, ayuda financiera en una economía mundial inestable y consecuencias nefastas si la persona se rebela. No se debe minimizar su absoluta crueldad y su capacidad para implementar esta agenda. Obviamente, después de 24 años de este documento, hemos visto que lo han intentado, pero no pueden, ¿no? Es claro. Luego dice, los líderes bancarios Illuminati, como los Rothschild, los Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie, los Mellon, como ejemplos, se rebelarán y ofrecerán, entre comillas, salvar la tambaleante economía mundial. Se establecerá un nuevo sistema de intercambio monetario basado en un sistema internacional, ¿no?, monetario obviamente, entre El Cairo, Egipto, Bruselas y Bélgica. Una verdadera economía mundial única, creando el ansiado orden mundial único. Se hará realidad. Hoy dice, hay mucho más en la agenda iluminista, pero estos son los conceptos básicos. Esta agenda es lo que ellos realmente creen, enseñan y para lo que se entrenan. Están dispuestos a dar su vida por esa causa para poder enseñar a la próxima generación, ya que creen que sus hijos son su legado. Me dijeron, dice Svali, que la generación de mis hijos vería esa toma de poder en algún momento del siglo XXI. Bueno, ya vamos un cuarto de siglo y no lo han logrado. Y no creo que lo vayan a lograr porque cada vez está más expuesto este plan, ¿no? Especialmente desde que fue electo Trump, digamos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, continúa, pero no voy a seguir. De repente en otro momento podemos continuar con esto. Hay otro extracto de otro documento. Este documento se llama Parte 13 y dice acá, este documento, ¿no? Es como una entrevista. Se titula Las Naciones Unidas o el Consejo Supremo Mundial. Entonces le preguntan, ¿no? Svali le preguntan, ¿qué papel desempeña o desempeñará la ONU en el futuro? ¿Y cómo crees que se desarrollará? ¿Cuál es su cronograma? En la respuesta dice, la ONU fue creada a principios de este siglo. Recuerden, esta debe ser una entrevista de fines de los 90, ¿no? Así que por eso dice principios de este siglo, siglo XX, ¿no?
La ONU fue creada a principios de este siglo para ayudar a superar a una de las mayores barreras necesarias para un gobierno mundial único. Si es que va a haber un gobierno militar y una dictadura de los iluministas. Esa barrera es la del nacionalismo o el orgullo por el propio país. Es por eso que no era un concepto popular cuando se introdujo por primera vez. Les tomó años de ataques al país en los medios de comunicación y la destrucción de cualquier sentido de orgullo nacional mediante una campaña mediática no tan sutil a través de los años. Esto es cierto, ¿no? Hoy por hoy, los más jóvenes en los Estados Unidos lamentablemente opinan lo mismo que opinan muchas otras personas en el resto del planeta, ¿no? Los mismos jóvenes estadounidenses opinan que Estados Unidos es lo peor que hay. Como siempre generalizan. Y eso no es real. Como personas que vivimos en los Estados Unidos podemos dar fe de que existen mucha gente buena en los Estados Unidos, sino que no está al tanto de lo que verdaderamente ocurre con sus políticos y con sus gobiernos. Pero esto está cambiando rápidamente, ¿no? Así que cada vez más en los Estados Unidos la gente se da cuenta de cómo funciona la tremenda corrupción, ¿no? Así como Estados Unidos supuestamente es la primera potencia del mundo, también es la primera potencia en corrupción del mundo. Lamentablemente, su gobierno ha sido tomado por corruptos, ¿no? Desde hace décadas, deberíamos decir, ¿no? Y de manera sistemática. Entonces, ¿qué más dice? Dice, ¿cuál es su agenda? El establecerse como una sombra o precursor del Consejo Mundial Supremo, que representará a cada nación. Cada embajador ante la ONU ha hecho algo para ganarse el favor de los Illuminatis y ha sido recompensado, o es una figura política elegida para hacer que la organización, entre comillas, luzca bien. Los Illuminati, los líderes gubernamentales, decidieron crear la ONU a principios del siglo pasado y trabajaron duro y contra la oposición para implementarla. También dice acá que Franklin Delano Roosevelt fue su hombre en los Estados Unidos, quien ayudó a que el público estadounidense acepte esto. Tanto él como su esposa Eleanor eran iluministas acérrimos, dice. Y aquí hay una frase que no sé por qué la agregó, ¿no? Pero no explica por qué, pero dice, también lo es Shirley Temple Black, la conocida actriz, ¿no? Pero en fin. Luego dice, de hecho, la mayoría de nuestros presidentes desde principios del siglo pasado han sido iluministas o han aceptado bajo juramento apoyar sus objetivos a cambio de apoyo y fondos de campaña. Creo que hoy es imposible ganar una elección presidencial en nuestro país sin su respaldo. La familia Kennedy fue castigada por intentar desobedecerlos. Eran libres pensadores y demasiado difíciles de, entre comillas, controlar. Esto es otra cosa que a mí me parece que también cambió considerablemente desde el momento en que Trump fue electo. Pero ya veremos en un segundo gobierno, ¿no? Y fíjense lo que continúa aquí. Dice, la ONU tiene el objetivo declarado de lograr la paz mundial y quiere incorporar bajo su control funciones militares y de mantenimiento de la paz. Pero en realidad, otorgar ese papel a la ONU debilita la fuerza militar individual de las naciones y las alienta a depender cada vez más de una organización externa, haciéndolas menos capaces de resistir cuando se produce la toma del poder. Esto lo hemos visto también en estos últimos 24 años y desde antes, ¿no? Pero más claramente en estos últimos 24 años hemos visto cómo debido a que la ONU no ha podido implementar esto todavía, este control mundial, entonces se crearon las famosas revoluciones de colores, ¿no? ¿Qué pasó el 2014, por ejemplo, en Ucrania? Eso es claro, ¿no? En fin, ese es solo un ejemplo, ¿no? Hay muchos otros. Y fíjense lo que dice este siguiente párrafo que es clave. Voy a decirlo despacito para que lo puedan asimilar. Dice Svali, me dijeron que para el año 2020
el nuevo orden sería revelado abiertamente. Repito, dice Svali, me dijeron que para el año 2020 el nuevo orden sería revelado abiertamente. Bueno, ¿qué pasó el 2020? Pandemia, nos quisieron encerrar y nos querían encerrar por años, ¿no? No iba a ser nada más unos cuantos meses como ocurrió. Pero en fin, luego agrega Svali, ¿no? Pero, dice, ¿no? Eso puede haber sido quizás algún tipo de propaganda del culto. Y además siempre están cambiando las fechas. Personalmente, decía Svali en ese momento, ¿no? Creo que a mediados de este siglo se revelarán. Sin embargo, esa es solo mi opinión. ¿Cómo puede haber sabido Svali esto, ¿no? 2020. En fin. Creo que esto valida un poco más su testimonio. Y ahora otro extracto. Este otro extracto estaba en un sitio web que se llamaba sweet101.com. Ya no existe, obviamente, es un sitio muy antiguo, pero felizmente está archivado, ¿no? en el archivo de internet, en archive.org. Y esto es del 15 de noviembre del 2001. Y quería compartirlo también porque dice el título, El fin de los Illuminati. Eso sí, Svali, la autora del artículo, dice al comienzo, ¿no? Advertencia, este artículo tiene fuerte mensaje cristiano, incluye versículos de la Biblia. Eso para los que se ofenden, pues, ¿no? Las personas que tienen mente abierta, imagino que no les va a afectar. Ahora, dice acá, con los acontecimientos recientes, recuerden, esto es 2001, que han creado miedo y preocupación sobre la implementación de un gobierno militar y o el inicio del nuevo orden mundial, para muchos, ¿no? Es preocupante. Quería agregar algunas ideas. Quiero hacer la salvedad, yo personalmente, Fernando, que aquí el momento en que Svali está publicando esto, 15 de noviembre del 2001, recuerden, acababa de ocurrir el ataque a las Torres Gemelas, en septiembre. Esto es 2 meses después nada más que publicó ella esto. Así que por eso es que había mucha preocupación sobre implementación de gobierno militar, inicio del nuevo orden mundial, etc., ¿no? Entonces, continuando, dice Svali, el nuevo orden mundial tomará control, y decía ella, parece que así es, ya que los grupos ocultistas se dirigen en esa dirección. Están uniendo manos y recursos y las diferencias han sido superadas. Recuerden, ¿no? Hay diferentes grupos ocultistas que luchan por el poder, hay diferentes facciones, no es solo un estado profundo. Luego dice, ¿pero cuál es su destino? ¿Qué pasará con los Illuminati y otros grupos? Quiero echarle un vistazo a esto porque es muy alentador y la Biblia muestra claramente el destino de este nuevo orden. Dice, Daniel fue uno de los profetas más grandes que jamás haya existido. Fue administrador y gobernante durante la época del rey Nabucodonosor de Babilonia y llegó a ser uno de los gobernantes más altos del reino de Babilonia. También fue un hombre que buscó a Dios y fue fiel durante el gobierno de un reino mundial basado en el ocultismo. Esa era una época en la que el rey consultaba con magos, ¿no? Brujos, en busca de ayuda, y una época en la que la persona que adoraba abiertamente a Dios encontraba la hostilidad de esos trabajadores de las tinieblas. Es sospechoso, ¿no? Como esto suena similar, ¿no? En los Estados Unidos hay muchas personas religiosas que están siendo atacadas por otros que dicen ser tolerantes, pero no toleran a los que son religiosos. Pero en fin, continuando, me salgo del tema, ¿no? Dice, pero en medio de esa oscuridad, Daniel oró y buscó el consejo de Dios, y Dios derrotó a sus enemigos. Dios también compartió con Daniel su plan para la historia. En el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor tiene un sueño perturbador que solo Daniel puede interpretar con la ayuda de Dios.
El rey soñó con una gran estatua hecha de diferentes materiales: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de una mezcla de barro y hierro. Esos diferentes elementos representan diferentes reinos que surgirían, dice, y Dios le estaba mostrando al rey lo que sucedería en los próximos años. Estos intentarían gobernar y someter la tierra. Se refiere a los imperios griego y romano, que casi lo lograron, ¿no? Pero mira lo que le sucede a esos reinos en Daniel 2, capítulo 2, ¿no? Versículos 34 y 35. Dice: una piedra fue cortada sin usar las manos e hirió la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro fueron desmenuzados todos a la vez y quedaron como el tamo de las eras del verano, y el viento se los llevó, es decir, quedaron completamente deshechos, ¿no? Como polvo, de modo que no se encontró ni rastro de ellos. Pero la piedra que golpeó la estatua se convirtió en un gran monte y llenó toda la tierra. Pareciera que el sentido de esta historia es que cada una de esas partes de esa estatua era una edad de la humanidad, ¿no? La edad de bronce, la edad de piedra, etcétera, etcétera. Continuando, más abajo, dice Svali: ¿qué es la piedra que derrotó y aplastó a los más grandes reinos terrenales y los redujo a escombros y luego llenó toda la tierra? Más adelante, en el capítulo 2, versículo 44, Daniel explica: y en los días de aquellos reyes del Dios del cielo, el Dios del cielo, dice, levantará un reino que nunca será destruido, y ese reino no será dejado a otro pueblo. Aplastará y pondrá fin a todos esos reinos, pero él mismo permanecerá para siempre. Pareciera que fuera una profecía de una era de oro, ¿no? Una edad dorada. La piedra es el reino de Dios, dice Svali, establecido por Jesús, que Dios afirma que se establecerá como un reino que nunca será destruido y aplastará los reinos ocultos. Ahora conocemos el fin de los Illuminati y de cualquier otro grupo ocultista que intente establecer un reino aquí, ya que están derrotados. Sabemos quién es el ganador. Como decía una letra del alfabeto, ¿no? God wins. Dios siempre gana. Luego dice, en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, Dios incluso nos da un vistazo de la venida de Jesús en gloria y el establecimiento de su gobierno aquí en la tierra, que comenzó cuando Jesús vino a la tierra y su iglesia fue establecida. Nuevamente la Biblia es clara. Y a él le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y hombres de toda lengua le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino es uno que no será destruido. Luego dice, los Illuminati y otros grupos que se están organizando para crear un orden mundial basado en lo oculto esperan que esto no suceda. Pero la historia está en su contra. Basan sus principios y espiritualidad en el ocultismo de la antigua Roma, Creta y Babilonia. Pero miren lo que pasó con los practicantes originales. Sus gobiernos terminaron y Dios hizo polvo a esos gobernantes llenos de orgullo. Dice Svali, sé que este es el final de los Illuminati y también de cualquier otro grupo ocultista. Dios nos ha dado una maravillosa visión en Daniel de su destino final. Solo hay una regla, un reino que durará para siempre, y ese es el reinado de Jesús. Su reinado ya ha comenzado en su iglesia y esto me da esperanza y alegría y me quita el miedo de lo que puedan hacer los, entre comillas, planificadores ocultos. Y se me apuesta en el lado del ganador y pasé de la oscuridad a su reino. Y bendiciones para ustedes, Svali. Como ven, desde el punto de vista cristiano, que Svali es muy cristiana, ¿no? Esto se podría interpretar como que verdaderamente ese es el fin que le espera a cualquier grupo que intente controlar la humanidad. Por más intentos que tengan, por más control, poder financiero y daño que hagan incluso a las personas, no pueden. Han pasado, ¿cuánto? 24 años desde estos testimonios y no pueden. Y yo estoy
confiadamente seguro en que no podrán. Es más, todas estas cosas que mencionas, Vali, en estos documentos, en estos artículos que escribió a principios de la década del 2000, en esa época eran una locura. La gente no creía absolutamente nada de esto. ¿Y qué estamos viendo hoy, en el 2024? Día a día en las noticias se expone cada vez más esto. Todo está expuesto, nada permanece oculto. Todo el mundo se da cuenta de qué es lo que está ocurriendo y nadie sigue lo que estos planes iluministas tenían para la humanidad. Y ese es su gran temor, el temor de que la gente despierte. Yo creo que en estos momentos ya es demasiado tarde para ellos, ¿no? Están acorralados. Nada más hay que tener cuidado porque una fiera salvaje acorralada puede ser peligrosa y se va a defender hasta la muerte. Pero están acorralados y no tienen, creo yo, salvación. Eso es todo por este video. Continuaremos en un próximo. Será hasta entonces, cambio y fuera.